Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Eduardo Calzada Mora, soy estudiante de la UNAD de primer semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mi código es 1094240-329 y aquí está mi documento. El siguiente es un video solicitado en la tarea 1 de cálculo diferencial, en donde nos solicitan explicar dos ejercicios de la tarea 1. Lo que a continuación voy a realizar. Entonces voy a explicar o me piden hallar el logaritmo, las ecuaciones de funciones logarítmicas, y me dan este logaritmo, el logaritmo de en base 3 de 2x menos logaritmo en base 3 de x más 5 más logaritmo de 3 igual a c, de base 3 de 6 igual a 0. Entonces, para poder tener una función, entonces tenemos el logaritmo en base 3 de x más 5 restando. Entonces lo que yo hago en la ecuación es sumar ese logaritmo a lado y lado de la función para poder eliminar el logaritmo. Entonces, me quedaría de la siguiente forma. Logaritmo en base 3 de 2x más logaritmo en base 3 de 6 es igual a logaritmo de x más 5. Ya como podemos verificar, aquí nos queda logaritmo en base 3 de 2x más logaritmo en base 3 de 6. ¿Sí? Esto lo podemos realizar con la propiedad que nos dice que la suma de dos logaritmos con la misma base es igual a la suma del logaritmo, es igual al logaritmo de a por b. Entonces ahí aplico la fórmula, aplico esa propiedad y me quedaría que el logaritmo en base 3 por 2x por 6 va a ser igual al logaritmo natural de 5. Vemos que tiene la misma base donde podemos aplicar la siguiente regla. Como tiene la misma base, el mismo logaritmo en base 3 a ambos lados, entonces podemos aplicar donde nos dice que el logaritmo en base 3, cuando tiene la misma base, en función de la en función, entonces, de la misma, de diferente función, se puede aplicar. Entonces nos quedaría función de x va a ser igual a función de g de x. Entonces, tenemos 2x por 6 va a ser igual a x más 5. ¿Dónde qué? Donde hacemos o solucionamos este producto, esta multiplicación, nos quedaría 12x va a ser igual a x más 5. Para poder determinar la función de espejo x, los valores entonces del logaritmo, entonces aquí la x que estaba sumando la paso al otro lado a restar, entonces me queda 12x menos un x es igual a 5, entonces 12 menos 1 me da 11x es igual a 5. Para despejar la x me queda que x es igual a 5 onceavos. Entonces esa es la solución para el primer ejercicio. A continuación nos solicitan también graficar en GeoGebra la siguiente función atroz identificando su rango, dominio y puntos de función. Nos dan aquí la función. Para poder graficar, coloco la condición. Sí, condición entonces, si no. Entonces, ¿qué condición? La condición va a ser si x menor o igual a menos 1, entonces ¿qué? Entonces grafíqueme x más 2. Si no, entonces grafíqueme x al cuadrado. Ahí como podemos ver la gráfica, tenemos, vamos a verificar los puntos de corte, que nos dice allá los puntos de corte, entonces tengo un punto de corte aquí y tengo un punto de corte acá. Podemos ver en la gráfica que los valores o el rango se da en el eje Y y el dominio se da en el eje X. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que el rango es desde menos infinito a es hasta infinito sobre el eje Y. También podemos decir que el dominio son todos los reales en el eje X, ¿sí? Porque va a ir desde menos infinito hasta infinito. Sus puntos de corte son en X son en 0 y en -2. Aquí, entonces, como lo podemos dar, yo grafiqué, di el dominio en menos infinitos y los puntos de intersección en el eje X son de 0, a -2 y en el eje Y es de 0 a 0, ¿sí ve? El punto de corte sobre el eje Y también lo podemos ver que se está cortando ahí en ese punto. Muchas gracias, ese fue mi aporte. Listo, muchas gracias.